Buenos días, soy el teniente de navío aviador naval Pablo Fernando Puebla Aguirre de la Escuela de Aviación Naval. El día de hoy les hablaré sobre los instrumentos básicos de vuelo que son ocupados en las aeronaves de la aviación naval. Como objetivo tendremos que es el de presentar conceptos básicos relacionados a los instrumentos de vuelo, su clasificación, interpretación y técnica de uso conforme el Manual de Instrumentos Básicos de la Escuela de Aviación Naval. Cabe mencionar que todos los términos que hablaremos también serán de una experiencia concreta que he tenido a través del tiempo que he estado en la aviación naval y también de conocimientos de otros pilotos, los cuales hemos podido interpretar de tal manera de que el vuelo instrumental sea un vuelo mucho más cómodo. De esta manera también podremos analizar todas estas situaciones, como veremos en las diapositivas, que prácticamente son una recopilación de análisis y experiencia que hemos tenido. Y también daremos conceptos de qué significan los instrumentos de navegación, de performance, los instrumentos, cómo son las técnicas en vuelo, ¿sí? El principio PA, el principio TEA, y cómo los podremos aplicar, cómo estas técnicas deberán ser aplicadas primero en las maniobras básicas de instrumentos básicos y posterior estas maniobras de instrumentos básicos nos servirán de referencia para poder realizar el vuelo de instrumentos de una forma segura y de tal manera de que podamos volar en cualquier tipo de condiciones siempre y cuando la aeronave esté certificada y podamos tener las condiciones meteorológicas necesarias para que podamos tener un vuelo seguro. Como agenda tendremos el día de hoy la clasificación de los instrumentos, los indicadores de control, indicadores de performance y técnicas de vuelo. Todo esto como una introducción para la materia de radioinstrumentos, ya que los instrumentos básicos de vuelo es una materia la cual nos introduce para poder interpretar los instrumentos que tiene la aeronave y de esta manera tener los conceptos básicos para posteriormente aplicar todas las técnicas de la materia de radioinstrumentos. Quiere decir que los instrumentos básicos es prácticamente una interpretación de la cual se va a iniciar el vuelo instrumental en vuelo. Para entender también los instrumentos básicos es necesario entender también las leyes que rigen la instrumentación. Primero, la ley suprema. La ley suprema nos indica que los instrumentos básicos de vuelo siempre deben estar presentes y deben proporcionar la información de actitud, altitud y velocidad en todo momento. Deben poseer una capacidad de reconocimiento de actitud inmediata, una capacidad de recuperación de actitudes irregulares y proporcionar indicaciones completas de fallas. La segunda ley es la ley del orden, que nos indica que los elementos de información que apoyan la ley suprema deben estar ubicados de tal manera que permitan al piloto realizar una comprobación natural cruzada. Existen varias técnicas para esto. La más común es la que es en forma de T, como veremos más adelante. Sin embargo, existen diversas técnicas. Esto ya debe ser a criterio del piloto. Sin embargo, esta ley del orden nos indica que estos instrumentos deben estar organizados de una manera que al piloto le pueda ayudar a realizar una comprobación natural cruzada. La tercera ley es la ley de los estándares, que nos indica que los elementos de información que apoyan a la ley suprema deben estar estandarizados en lo que respecta a terminología, simbología, mecanización, color y organización. La estandarización de los elementos de proyección instrumental proporciona una base de adiestramiento común y permite la retención de buenos hábitos de vuelo durante la transición a un avión diferente. Primeramente hablaremos sobre la clasificación de los instrumentos. Tenemos tres tipos de clasificaciones que son de control, de comportamiento performance y de navegación. Actualmente las aeronaves de nueva generación cuentan con pantallas
las mismas que pueden dan toda la información al piloto para poder ser interpretados de tal manera de que se pueda navegar en el aire de una forma segura, eficaz y eficiente. Más sin embargo, la aviación naval actualmente tiene aún aeronaves que cuentan con un instrumental que se podría decir análogo, antiguo. Más sin embargo, todos estos instrumentos se encuentran certificados por el ente competente y de esta manera podemos volar con seguridad. Es por eso que un piloto tiene que poder interpretar tanto los instrumentos análogos como los instrumentos de nueva generación de pantalla o llamado Glass Cockpit, y de esta manera poder interpretar de la mejor manera y llevar a cabo un vuelo de forma segura. Entonces, la clasificación de los instrumentos de vuelo se divide en instrumentos de control, de comportamiento y de navegación. Más adelante hablaremos sobre estas clasificaciones. Los instrumentos de control me indican la reacción inmediata que tiene el avión en vuelo y se divide en dos instrumentos, que es la actitud y la potencia. La actitud la podemos observar en el horizonte artificial de vuelo, que tanto en aviones análogos como aviones de Glass Cockpit tienen la misma posición para poder interpretar los instrumentos básicos de vuelo. Como les indicaba, existe la actitud, que básicamente es la relación que tiene la nariz del avión con respecto al horizonte natural. Sin embargo, en los instrumentos básicos de vuelo y en el vuelo instrumental tenemos que tener la capacidad para poder visualizar de tal manera que el horizonte natural se convierte en un horizonte artificial. Entonces, de esta manera, mediante giróscopos se han diseñado instrumentos que puedan interpretar la posición que se encuentra el avión, tanto en guiñada como en alabeo y en cabeceo. Y la potencia, como cualquier aeronave, puede ser una aeronave de un solo motor o de varios motores, la potencia se puede regular con el cuadrante de potencia. Aeronaves que tengan dos motores tendrán dos palancas de potencia, de muchos motores tendrán más palancas de potencia, inclusive tendrán para regular el paso de la hélice. Ahora hablaremos sobre los instrumentos de performance. Los instrumentos de performance me indican el rendimiento real que tiene el avión, ¿sí? Y se dividen entre el velocímetro, el altímetro, el bariómetro o indicador de velocidad vertical y el denominado palo y bola o denominado indicador de resbalamiento, ¿sí? Como podemos observar, tanto en los aviones que son análogos como los que son de Glass Cockpit de nueva generación, deben estar ubicados y tienen que estar de tal manera que pueda tener ese tipo de información. En este lado tenemos el velocímetro de un avión análogo, y en este caso, en un sistema Garmin Wheel, tenemos el velocímetro en este lado de acá, que nos indica también, como se puede observar, nos indica también velocidad. Una de las leyes de la instrumentación nos dice que tienen que tener las mismas unidades. Es por eso que en este caso el velocímetro se encuentra interpretado en nudos, y también en el sistema Garmin Wheel se encuentra en nudos. También tenemos el altímetro, que nos indica la altura o la altitud que se encuentra en pie, dependiendo el ajuste altimétrico que el piloto pueda poner en la ventana de Kollmann y pueda poner el ajuste altimétrico, y de esta manera nos indicará la altitud o la altura. Y también podemos verificar que en el sistema Garmin Wheel también nos indica la altura y se encuentra seteado también en pies. Tenemos el bariómetro o BCI, se lo llama así de forma abreviada. De esta manera nos indica la razón de ascenso o nos indica la razón de descenso que tiene nuestra aeronave, ¿sí? Este instrumento tiene una particularidad, ya que muchas veces tiene un retardo el cual el piloto tiene que saber interpretarlo, ¿sí? De las cosas particulares que también se tiene que hablar de estos instrumentos es que todos los instrumentos de performance tienen un retardo, el cual son de algunos segundos, y el piloto tiene que aprender a identificarlos. Más adelante en las técnicas de vuelo entenderemos por qué existen el piloto tiene que interpretarlos de una forma ordenada.
Y también tenemos el palo y bola o indicador de resbalamiento. Este indicador de resbalamiento en el sistema Garmin en este caso se encuentra en un trapecio en la parte superior y se suele pintar de línea magenta. La bola se desplaza derecha o izquierda. En el sistema Garmin se desplaza una línea magenta de derecha a izquierda y nos indica la misma razón de resbalamiento o viraje. También tenemos los sistemas de navegación, nos indican la posición del avión con respecto a una instalación o un punto fijo de navegación seleccionado, ¿sí? Entre los instrumentos principales que tenemos el HCI, el DME y el RMI. Tanto los instrumentos análogos como digitales tenemos la misma presentación, tenemos la misma información. En este caso tenemos un RMI y tenemos un sistema que nos lee la distancia DME, ¿sí? Y también tenemos en esta gráfica tenemos un RMI que está pintado por líneas turquesas y tenemos un HCI en línea magenta y un DME que se puede observar que aquí nos dice que hacia el punto Golov se encuentra a 54.4 millas náuticas. En este caso, la radioayuda que esté seleccionada en los instrumentos análogos nos indica que nos encontramos a 50.8 millas náuticas. En este caso, de los instrumentos análogos, se puede ver que la estación se encuentra a 50 millas náuticas, ¿sí? Y también tenemos que en la línea doble se encuentra seleccionada la frecuencia de un ADF y en la línea simple también se encuentra otra estación ADF, ¿sí? En estos sistemas análogos uno puede cambiar para poder leer en el sistema de navegación NAV o en el ADF. Ahora que ya hemos visto los instrumentos de control, performance y de navegación, es hora de hablar de las técnicas de vuelo, ¿sí? Vamos a ocupar dos tipos de nomenclatura de esta vez, lo que es PAE y TEA. PAE significa potencia, actitud y estabilización, y TEA significa timón de dirección, elevador y alerón. Ahora les explicaré de qué se trata. Los instrumentos de control que eran de potencia y actitud es lo primero que se tiene que tener en cuenta. En este caso, primero se debe, para cualquier condición de vuelo, se debe colocar primero una potencia referencial, una potencia conocida que uno debe tener claro. Posterior, uno debe colocar una actitud. ¿Dónde mira uno la actitud? Uno lo ve en el horizonte artificial, ¿sí? En el horizonte artificial, tanto análogo como digital, ¿sí? Uno coloca primero la potencia referencial, luego la actitud, y posterior tiene que estabilizar la aeronave. ¿Cómo se estabiliza la aeronave? Con las superficies que nos ayudan a estabilizar, que es primero en timón de dirección, ¿sí? En timón de dirección, en el elevador y después en alerón, ¿sí? Uno tiene que primero poner una potencia referencial que uno tenga en vuelo, luego colocar una actitud conocida en el horizonte artificial y luego estabilizar la aeronave para liberar fuerzas en las superficies de control y que la aeronave pueda ascender de una manera controlada y relajada y que no le estrese al piloto, para que de esa manera después pueda colocar en los instrumentos de navegación todos los conocimientos que son primeramente que son aplicados en instrumentos básicos de vuelo, y de esta manera posteriormente ir a radioinstrumentos, que ya es una materia un poco más amplia, la cual uno deberá primero dominar esta técnica de potencia, actitud y estabilización, para que después de esta manera y después de interpretar los instrumentos de navegación y después de esa manera aplicar todas las técnicas que son dadas en radioinstrumentos. ¿Sí? Uno tiene que primero esperar y verificar para hacer PAE, ¿sí? Primero tiene que poner potencia, esperar, colocar actitud y después estabilizar. Si después de un ascenso, después nivelamos la aeronave para ir a un vuelo recto y nivelado, de la misma forma tenemos que primero poner potencia, después colocar una actitud y después estabilizar la aeronave de la forma como se ha indicado. Eso sería todo. Muchas gracias por su atención. Espero que estos conceptos básicos de vuelo sean de utilidad
para llevar un vuelo seguro. Obviamente, esto es una introducción básica a los instrumentos básicos de vuelo, ya que existen maniobras que también deben ser realizadas de diferentes, hablando de diferentes tipos de aeronaves. Cada aeronave tiene su performance, tiene su potencia, tiene sus particularidades, las mismas que deben ser estudiadas por cada tipo de aeronave. Sin embargo, estos tipos de conceptos básicos que se ha hablado son básicos para cualquier tipo de aeronave. Nos servirán para posteriormente introducirnos a la materia de radioinstrumentos, la cual nos llevará a realizar una navegación segura y de esta manera el piloto estará calificado para hacer un vuelo instrumental. Muchas gracias, un buen día.